bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que ya empezamos abordándolos una sesión anterior, un programa anterior, pero yo creo que es fundamental porque hace a la vida de todos los que vivimos en esta región de Cochabamba. Y es la forma en que se está consolidando, la forma en que se está planificando, la forma en que se está ordenando esta nueva idea de región, de espacio, de convivencia en el que estamos, el de la región metropolitana de Cochabamba. Ahora, hablar de región metropolitana como además un nuevo que conlleva un nuevo nivel de autonomía según la ley Marco Andrés Ibáñez, conlleva un montón de elementos que van desde repensar lo que es territorio hasta repensar lo que es la planificación territorial. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Juan Edson Cabrera, director del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana y que además ha hecho su doctorado justamente sobre este tema territorial. Mil gracias por estar con nosotros, Edson. Bienvenido al canal. Buenas noches, Alejandra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, tú has trabajado, ¿por qué he insistido en que has hecho tu doctorado sobre el tema? Porque tú has trabajado el tema tanto desde la perspectiva académica de investigación, pero también desde la perspectiva de acción, y nos vas a contar un poco este plan de acción metropolitana con el que trabajaron el año pasado, creo. Hace 2 años. Hace 2 años, y que bueno, vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿por qué me interesan los vínculos? Es porque tú has trabajado ambas cosas, teoría y has trabajado acción. Entonces, quiero empezar desde lo básico, es decir, estamos diciendo que la región metropolitana, la idea de región metropolitana nos está obligando a repensar a lo que es territorio. Empezaremos por lo básico, Edson. ¿Qué es territorio? Es una pregunta súper complicada en el sentido que tú conoces que el territorio tiene un montón de definiciones, depende de quién lo mire. Decimos que el territorio es el escenario de las relaciones sociales, decimos que el territorio es una construcción social, decimos que el territorio es el espacio delimitado para el control de un Estado. Decimos que el territorio es el escenario donde se relacionan y parten un conjunto de lógicas superpuestas a veces. Y también decimos que el territorio, en la lógica de Rasten, por ejemplo, es un escenario del ejercicio del poder, que es un poquito el que más me gusta, ¿no? Ratzel habla de esto. Y creo que el territorio, definitivamente, para mi interés en este momento, es el escenario donde el poder se desarrolla, ya sea el poder instituido o las lógicas de poder o el poder en términos de redes o también el poder no solamente hablando de Estado, ¿no? Poder de las empresas, poder de los dirigentes, poder de los ciudadanos, pero yo creo que es el escenario donde se desarrollan las lógicas de poder ante todo. Ahora, en este escenario donde yo sé cuál se van desarrollando y además que es producto de estas lógicas y juegos de poder, ¿cómo la noción de región metropolitana está empezando a instaurarse? Yo tengo alguna divergencia. Yo creo que más bien por esta lógica de poder no se está consolidando todavía la región metropolitana. O sea, más allá de que hay un marco legal, institucional que ya se ha creado, que ya se ha instituido, digamos, precisamente es este conjunto de lógicas de poder vinculadas a un territorio que impiden su articulación. Si nosotros vemos un poco la ley de la región metropolitana y todo su marco, tendría que haber un consejo un técnico, administrativo, etcétera, que existe. El tema es llegar a converger el conjunto de intereses que tiene cada gobierno municipal, ¿no? Más allá de eso, de todos modos, no se logra vincular totalmente la región, ¿no? O sea, como región, como área metropolitana, como institucionalidad, existe, pero no la relación que quisiéramos. Ahora, voy a entrar un ratito a eso y después quiero continuar, porque la otra vez con Jorge Miguel Beizaga en este mismo programa decíamos, una cosa es la parte institucional que no logra consolidarse, pero desde la acción de los ciudadanos, de cierta forma, o no estás de acuerdo, se está consolidando. No, sí, por supuesto, o sea, y es una metrópoli hace mucho tiempo, ¿no? Una metrópoli en el sentido de que hay dependencia de una cabeza, que es el cercado, y relaciones permanentes con todo el contexto. Y eso no deviene de una ley, eso es un proceso que se ha ido dando en los últimos 50 años, donde estamos unidos, estamos interrelacionados y estamos totalmente conectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la UPB yo trabajo en Colcapirua, pero vivo en Cochabamba y estamos totalmente conectados y esa lógica es permanente. Y lo interesante es que los últimos procesos de planificación, por lo menos los que no ha trabajado el Estado, como los del BID, han empezado a reconocer este escenario, ¿no? De articulación entre todo este escenario que es la metrópoli. Ahora, esta articulación realizada un poco desde abajo también se conecta con otros elementos que también nos están obligando
teóricamente a repensar el territorio. Estoy pensando, por ejemplo, en estos fenómenos de la globalización, como algunos llaman, o de la glocalización, que están empezando a replantearnos el concepto mismo de territorio. Exactamente, es un escenario interesante esto de la globalización, vinculado a lo local y lo global, por supuesto, pero que nos permiten emplazarnos en un escenario mucho más grande, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, que el territorio también es una red de conexiones, de articulaciones sobre un espacio, un poquito el tema de la escala y se desaparece. Nosotros podemos ser parte de la red de ciudades latinoamericanas interesantes, importantes, de la red de ciudades del eje metropolitano, o podemos ser de la red de ciudades o territorios del sur de América o del mundo, etcétera. Creo que desde esa perspectiva y con todas las tecnologías de información que tenemos ahorita, necesariamente las relaciones cambian y nos vinculamos a otro tipo de escenarios sin ningún problema, ¿no? Alguna vez escuché a algunos geógrafos, justamente porque es el tema de los geógrafos, que nos decían, es que no se puede pensar en territorio como algo cerrado, sino más bien hay que empezar a pensar en un territorio multisituado, un territorio archipiélago. ¿Cómo se puede ver eso en este contexto actual? Estoy pensando, a ver, te voy a dar por qué se me viene la idea. Hay ciertos barrios y zonas de esta región metropolitana que tal vez estén más conectados, tal vez ahora menos porque ha habido un descenso de la migración, con barrios en Belgrano o en Barcelona, por darte un ejemplo, o en Estados Unidos. Entonces, su lógica de acción no tiene que ver con simplemente la región metropolitana, sino también tiene que ver con esos territorios migratorios, como lo llamaba Masadro, creo, con otros territorios que a veces es muy difícil comprender y mucho más difícil planificar cuando estamos trabajando en algo. Exactamente, y no solo se vincula a la migración, digamos, ¿no? Necesariamente, como decía, el territorio es una red. Hace tiempo definíamos en Bélgica, en mi tesis precisamente, de que el territorio es una red de conexiones que no tiene una escala específica, ¿no? Puede ser global, puede ser local, entre comillas, puede ser más grande, mediano, depende de dónde se mire. Y aunque esa mirada, como decía, no solamente está vinculada a migración, sino está vinculada a todo. Por ejemplo, las relaciones laborales, las relaciones afectivas, ahora se desarrollan a través de las redes sociales. Sí. Eso está impactando un poco en las lógicas de pensar la planificación urbana, territorial en algunas partes del mundo, aquí todavía no tanto, pero en el sentido de que, por ejemplo, en muchos escenarios ya no necesitamos vías para comunicarnos. O sea, el impacto de hacer una vía, de hacer una conexión física, va perdiendo importancia y porque sabemos de que hay otro tipo de conexiones que permiten flujos tan grandes como los que pasaría una vía, digamos, en una lógica de trabajo, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay Dupuy, esta gente de toda la escuela francesa de LATS, de las redes, está discutiendo ese tipo de cosas, ¿no? Me parece súper interesante. Es súper interesante y súper importante, porque como tú has dicho, debería impactar en la planificación territorial, y ahí quiero pasar ahora como tema. Empezaremos por lo básico que supone una planificación territorial. Como territorio es tan amplio, también la planificación territorial es definitivamente un tema amplio. Hemos empezado a planificar, digamos, las ciudades en términos desde que se ha inventado la palabra urbanismo a fin del siglo XIX, y hemos ido desarrollando con un enfoque mucho más físico hasta ahora, hasta este escenario donde se incluye un montón de variables y se incluye la planificación de todo el escenario. Antes era básicamente lo urbano, cuando trabajamos, y se ha extendido desde los años 70, 60 a todo el territorio, digamos, pensando territorio en términos físicos. Interesantemente, este tipo de lógicas de pensar el territorio aún no se están emplazando tanto, principalmente en nuestro escenario, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en planificación territorial o planificación urbana o planificación del orden territorial, todavía tenemos esta lógica del control desde un centro, ¿no? Hay una lógica orwelliana y darwiniana en el sentido de que se parte todavía la planificación, en el caso nuestro, por ejemplo, parte a partir de un principio, de un gobierno, bajo la lógica de que hay un gobierno que controla todo y puede ordenar y planificar todo, ¿no? Pero en la práctica vemos, bajo la misma lógica de lo global local, bajo la práctica del territorio red, de que más bien son un conjunto de diferentes actores que tienen diferentes niveles de poder, diferentes intensidades de poder, etcétera, que también controlan el territorio. Sin embargo, la planificación, como todavía la practicamos aquí, como decía, está pensada
desde una lógica así de control total. Suponemos de que el Estado tiene el control de todo y tiene que planificar todo. Y eso se nota en los instrumentos que se han ido desarrollando los últimos años, este año precisamente. Desde enero de este año tenemos un nuevo sistema de planificación, a través de la Ley 777, que organiza de una nueva forma todo el marco institucional de la planificación en Bolivia, en términos sociales, económicos, territoriales, financieros, etcétera. En los diferentes niveles de Exactamente. autonomía territorial. Es una nueva ley que ha revolucionado, entre comillas, digamos, todo el escenario de la planificación territorial en Bolivia. Pero, por ejemplo, más allá de las cosas interesantes que puede tener esta lógica de la planificación desde esta nueva ley, sigue viendo el territorio así, ¿no? Como un escenario donde podemos controlar todos, el Estado puede controlar todo, más allá de que incluya lógicas de participación, etcétera, parte de ese principio. Y este tipo de elementos, digamos, no son reconocidos. Por ejemplo, yo creo que un gran problema para la planificación en general y para la gestión de la planificación en el país es las lógicas de poder arraigadas, tantas lógicas de poder. Y cuando nosotros pensamos y decimos los planes no se desarrollan, los planes no se logran gestionar, para mí está vinculado más con los poderes que están ahí, ¿no? Que no permiten, no les interesa, y el Estado solito nunca ha podido lograr la gestión de la planificación, digamos. Ahora, antes de entrar a estas lógicas de poder arraigado y cómo puede incidir en el tema de planificación, hay un tema que me ha llamado la atención cuando me cuentes de este nuevo sistema legal de planificación territorial. Es decir, y tal vez sea ignorancia mía, pero yo quisiera que un poco lo aclares, se supone que la ley marco Andrés Ibáñez de autonomías te da cierta autonomía territorial, donde la participación de los ciudadanos es fundamental. Y un poco lo que estoy entendiendo, lo que tú dices, que este sistema es más bien, vuelve hacia la centralización, donde el Estado tiene más bien poder en la decisión de la planificación territorial. Es claro, ¿no? Ahí hay una dicotomía entre la autonomía y la centralización, y más allá de que tengamos una ley de autonomías, tengamos un Estado autonómico, entre comillas, yo siento un nivel de centralización todavía importante. Por ejemplo, estos planes territoriales, ahora se llaman PTDIs a la escala municipal, EDIM en la escala regional y planes departamentales en la escala departamental, etcétera, todavía tienen que reportar inclusive los proyectos que van a desarrollar bajo un escenario, una plataforma cartográfica, en serio, inclusive al nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, cualquier municipio tiene que hacer, después de que termine su plan, hacer un mapa donde pone todos los puntos de todos los proyectos y eso tiene que enviar al ministerio. Y el ministerio tiene que finalmente cotejar con el plan nacional. En una lógica de planificación subsidiaria me parece interesante, pero al final se convierte, creo, en una cuestión así de control al mínimo detalle, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica? Tú dices interesante, ¿por qué? Yo creo que es control, o sea, es una lógica de centralización, más allá de que yo puedo decidirlo en lo que gasto mis recursos, entre comillas, pero tengo que hacerlo validar con el ministerio, ¿no? Es decir, todo el proceso desde el 94, que más bien dio poder de ejecución, yo no sé si en la práctica, sí, pero en teoría dio poder de ejecución a las OTBs, a los ciudadanos, etcétera, se está ya revirtiendo, porque tiene que tener una aprobación del poder central. ¿O? Claro, por ejemplo, en la ley del SPIE no habla de aprobación, ¿no? Habla de análisis de correspondencia, una palabra parecida que no recuerdo, pero en la práctica sigue siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco de municipios que están trabajando aquí sus planes territoriales y han salido unos manuales de planificación territorial, por ejemplo, ¿no? Que más allá de lo interesante que puedan ser estos documentos, mandan gobiernos municipales sus planes allá y el ministerio igual tiene que hacer un checklist, ¿no? Un checklist para ver si ha cumplido con lo que decía el manual. Ahí hay un conjunto de problemas, por ejemplo, respecto a cómo se piensa en la planificación territorial. Porque si cada territorio es una construcción social, cada territorio, por lo tanto, es diferente. Claro. Puede haber elementos generales que pueden ser coincidentes en la mayor parte de los territorios, pero hay cosas totalmente independientes. Yo sé, por ejemplo, que algún municipio aquí en el área metropolitana, Cochabamba, cuando envió su propuesta inicial de plan, observaron que no había incluido la actividad pesquera. ¿No? Es porque los que están controlando más o menos los que están controlando, digamos, o revisando esto en el Ministerio de Planificación, sí, no hacen una revisión cualitativa, ¿no? Y creo que tampoco hay esa instrucción. Entonces un checklist, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Actividad pesquera, no tiene, no cumple.
pero pues el municipio de Cochabamba no tiene actividad pesquera, aunque hay algunas cositas en la laguna Lalá y en los acuarios de las casas, digamos. Pero no va más ahí, y ese tipo de cosas, ¿no? Y principalmente, como decía, no reconoce este tipo de lógicas de poder, no reconoce este nuevo escenario vinculado a lo global, ¿no? A ver, un tema que hablábamos en la universidad, actualmente seguimos pensando que la unidad de cálculo para la ciudad es la familia, ¿no? Pero los bolivianos, los latinoamericanos y la gente en el mundo en general ya no se casa, ya no tiene hijos. Conozco muchas parejas muchas personas, amigos de 30, 40 años que no se han casado ni se van a casar. Hay un gran porcentaje de población que ya no se va a reproducir, pero seguimos pensando en la lógica de la familia, por ejemplo, o las relaciones son diferentes. Entonces, ese tipo de elementos no incluyen, digamos, no están reconocidos todavía por este tipo de lógicas de planificación no novedosas como del año 2016. Me estás haciendo recuerdo un poco lo que pasó, pero ahí con diferente característica, al inicio de la planificación con la Ley de Participación Popular. Yo me acuerdo, todos los PDMs tenían la misma estructura porque eran las ONGs que hacían en diferentes municipios. Ahora ya no serían las ONGs, sino de acuerdo a un manual diseñado desde arriba. Estamos hablando de una planificación territorial diseñada desde arriba. Sí, sí, por supuesto. Si bien hay cosas interesantes, una cosa que me parece interesante es de que, por ejemplo, el nuevo SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado se llama, y cómo propone que tienen que ser los planes, vincula mucho al presupuesto. Entonces, de alguna forma se va a obligar, entre comillas, a que parte de lo que se ha puesto en el plan se cumpla, de lo que normalmente no pasaba. ¿No? Pero de todos modos ha inventado o ha copiado o ha reproducido un conjunto de visiones de otros lados que no necesariamente encajan, ¿no? Se han inventado categorías, por ejemplo, zonas de vida, armonización de sistemas de vida, unidades socioculturales, etcétera, que más allá de que pueden parecer interesantes, finalmente son súper complejas al momento de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, qué es una zona de vida, qué es la armonización de sistemas de vida, ese tipo de detalles que no son claros aún y más bien están haciendo de que haya un chenco, digamos, total entre los que hacen planes. Yo he podido ver el manual y hay muchas, más allá de que yo tenga una formación, digamos, relativamente importante en temas de planificación, urbanismo, hay cosas que no entiendo y no sé a quién preguntar. ¿Y los alcaldes cómo van a entender? Es decir, exactamente, los alcaldes cómo van a entender, pero lo más complicado de esa parte es que creo que el gobierno ha sacado esta ley, se demandaba hace mucho tiempo que haya una ley vinculada a eso, pero ha dado 6 meses para construir estos planes. Ah, bueno. 6 meses. La ley salió en enero, en marzo creo que el reglamento, en marzo se definió que tenían que hacer todos sus planes territoriales hasta el mes de octubre, septiembre, y pues bueno, creo que, no estoy seguro, pero yo imagino que por lo menos un 60% de los municipios de Bolivia no han enviado. Porque para empezar no tenían presupuestos, para empezar no había la gente no conocía ese tipo de instrumentos. Para continuar era muy poco tiempo, entonces yo sé que la mayor parte de los municipios en la área metropolitana, por ejemplo, no han enviado, ¿no? Ahora estás hablando mucho de la planificación territorial municipal, ahora se supone que tenemos 4 niveles de autonomía, el departamental, el regional, donde traía la región metropolitana y el municipal. ¿Hay diferencias en este nuevo sistema según el nivel de territorio que se está planificando? Sí, por supuesto, hay diferencias vinculadas con las competencias, básicamente, ¿no? Cada gobierno, cada nivel tiene sus competencias. En el nivel municipal tendrán que definir la política de uso de suelo al interior del área urbana, tendrán que definir toda la política vinculada al control predial, desarrollo productivo, etcétera. En el nivel regional un poco la articulación, la vinculación, el nivel nacional todo lo que tengan que definir, pero hay diferencias. Más bien ahí sería, vinculando lo que comentabas al inicio, se han hecho unos planes. Una cuestión interesante es de que desde el 2013 el BID ha generado un programa que se llama la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que bajo una lógica de planificación del espacio muy cercana a esta tendencia, digamos, de lo global, local, ha generado una serie de planes para diferentes ciudades de América Latina. En Bolivia solamente el área metropolitana de Cochabamba ha tenido esta experiencia, digamos, y se ha trabajado el 2013-14, donde trabajé un plan de acción metropolitana, como se llamó, que no llega a un nivel de profundidad alto, pero
definen las líneas generales, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de concentrar el espacio, la necesidad de cuidar el tema de los acuíferos, la necesidad de no crecer más a los bordes, la necesidad de trabajar el tema de movilidad urbana como un tema central, etcétera, etcétera, vinculadas además a un conjunto de políticas dirigidas a mitigar el cambio climático, adaptarse al cambio climático, al tema de riesgos, etcétera, que creo que ha sido un escenario interesante, ¿no? El gran problema es de que eso se trabajó y costó mucho dinero, pero la gobernación y su Secretaría de Planificación han hecho un reconocimiento interesante, pero la mayor parte de gobiernos municipales que están trabajando aquí no se vinculan necesariamente a eso que ya ha sido trabajado, ¿no? ¿No se está retomando para las en algunos casos sí, en algunos casos sí, pero noto que no tanto, porque, por ejemplo, a ver, un problema fundamental de Cochabamba, y que lo hablaba con Jorge Miguel Beizaga también, era el tema de la expansión urbana, sí, el tema del acceso al suelo, el tema de la precariedad de las viviendas, etcétera, que se discute en este plan de acción, ¿no? Porque es un patrón latinoamericano, el tema del acceso al suelo, de expansión, es mundial y latinoamericano. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los PTDIs, pues no nos sugiere siquiera pensar en ese tipo de problemas, ¿no? El suelo, la vivienda, los mercados de suelo, la gran cantidad de dinero que uno requiere para acceder a vivienda, etcétera. Entonces, que finalmente se está generando un conjunto de planes que no están vinculados necesariamente a los problemas también importantes en la que en realidad son los que están haciendo el crecimiento y los problemas de la región metropolitana. Exactamente. Pero bueno. Ahora, tú decías de esta otra visión del territorio que tú la has manejado, la red de conexiones, donde hay poderes locales que en realidad están, la disputa de poderes están haciendo a la región. ¿Cómo esos elementos, y ahí quiero entrar en varios elementos que tú has mencionado ahorita, cómo esas conexiones con lo global, por un lado, con lo local, pero el tema de los poderes han sido trabajados en este plan de acción metropolitano que ustedes... Tampoco tanto. Se ha reconocido de que hay lógicas de poder que determinan las cosas, pero por la misma escala de trabajo y por la misma forma de trabajo que estaba vinculado a toda una red latinoamericana, no se ha entrado, digamos, a ese nivel. No obstante, hay un reconocimiento interesante. Yo creo que es un tema fundamental. Por ejemplo, yo trabajé la tesis del doctorado vinculado al tema de las redes, el territorio, pero redes alrededor del agua. Cochabamba toda el área metropolitana, todo el valle está fundada con el agua, sí, ¿no? Todo el territorio, exceptuando la zona sur, digamos, pensando en área urbana metropolitana, está organizada por las redes de agua, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver un mapa de OTBs, todo el Valle Bajo, principalmente parte del municipio de Cochabamba y Sacaba, todas las OTBs antes eran juntas vecinales, pero las juntas vecinales antes eran, o mejor dicho, no antes, ahora son redes de agua. Son como un conjunto de estrellas, de cosas que son redes de agua. Y cada red de agua es un poder. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la mayor parte de los alcaldes en el Valle Bajo, principalmente, antes han sido dirigentes de agua. Entonces, lo interesante es que en esta lógica de control, por esta lógica de control del agua, por ejemplo, igual se van presentando lógicas de fragmentación, diferenciación socioespacial, se crean lógicas chiquitas de poder en barrios vinculados al tema del agua que fragmentan totalmente el territorio. Es otro tema que, por ejemplo, la lógica de la planificación actual no reconoce, ¿no? La diferenciación socioespacial. Claro. La gran fragmentación que hay en el territorio, la desunificación de las relaciones, etcétera, que no se trabaja. Y que dificulta en muchos casos poner en pie procesos de realmente planificación territorial. Estaba pensando en lo que tú, expusiste el miércoles pasado en el seminario de Cochabamba Nos Une, justamente sobre el tema del transporte, y cuando tú exponías, decía, se podría replantear el transporte de esta manera, yo decía, oye, ¿qué pasa con el poder de los transportistas, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar esos poderes locales, esas pugnas de poderes en un plan de acción? Lo que cuando trabajamos el plan hemos sido muy cuidadosos de eso, ¿no? Todo el mundo reconoce que después de los mineros, en la época de los 80, 70, como segundo poder social, los transportistas tienen el poder ahora. Y es muy difícil intentar hacer algún plan si no se toma en cuenta a ellos. Y cuando se hizo el plan de movilidad, por ejemplo, se ha trabajado con ellos, ¿no? No se ha propuesto una red que cubra todo el territorio de pe a pa, o de cucho a cucho, como decía algún alcalde, pero se han planteado unas redes, digamos, estructurales, y un poco proponiendo, mejor dicho,
de que los dirigentes, el transporte sea parte de esta red, ¿no? Que haya una lógica de PPP, participación pública-privada, donde se armen asociaciones que van a ser de una lógica pública y privada, van a controlar, digamos, los temas de transporte, un poco como ha pasado en Colombia, ¿no? En Bogotá, mejor dicho. En Bogotá era exactamente igual que en Cochabamba, que en Bolivia, los transportistas eran los que mandaban ahí, y bueno, se ha generado todo un sistema de transporte masivo a través de combinar interés de ellos y los otros. Entonces creo que va por ahí, hay ciertos avances y creo que es el camino, ¿no? Negociar y llegar a consensos. Ojalá recuperen entonces todo esto que ustedes han hecho Sí, en los yo planes creo que sí. territoriales, ¿no? Bueno, una planificación que piense en el territorio en otros términos, en términos red de conexiones, de redes y relaciones de poder, tal vez sería la base para que este nuevo sistema de planificación avance, ¿no? Sí, yo Siempre creo y que- cuando no hay una centralización demasiado grande. Sí, yo creo que por lo menos tiene que reconocerse que hay lógicas de poder diferentes, ¿no? Y que nos orienten cómo trabajar alrededor de eso, porque finalmente podemos, en planos, en texto, podemos trabajar, generar una ciudad maravillosa, una metrópoli maravillosa, un territorio maravilloso, pero si no reconocemos quiénes mandan ahí. Estamos fregados. Claro. Cualquier plan se va a Exactamente. fracasar, que es lo que ha ido pasando en Exactamente. todos estos años, ¿no? Exactamente. Mil gracias, Edson, por estar con nosotros y por compartir todas estas experiencias y estas concepciones teóricas que tú estás trabajando. Y bueno, te vamos a invitar una próxima vez para seguir hablando de este tema de la formación de la región, que yo creo que es básico y tal vez no le estemos dando la suficiente atención. Gracias. Alejandra, muchas gracias a ustedes.